Amén. Quiero invitar, hermano, a que vaya a su Biblia y vamos a ir al Evangelio de Lucas. Recuérdense que estamos en esta serie titulada Elementos de la Navidad. Y hoy vamos a hablar acerca del elemento de la paz. Hoy vamos a hablar acerca de la paz de la Navidad. La paz de la Navidad. Y para ello quiero que vaya al Evangelio de Lucas, que es el pasaje que hemos estado viendo las últimas semanas. Lucas capítulo 2. Permítame leer con usted el versículo 13 y 14, si lo tiene ahí en su Biblia. Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14. La Biblia dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, es decir, millones y millones de ángeles que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ahora, note el anuncio que el ángel da: en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de la paz de la Navidad, la paz de la Navidad. Ahora, si usted se recuerda, este fue el anuncio glorioso de la primera Navidad. Dios le estaba compartiendo el mensaje a unos, dice la Biblia, humildes pastores en Belén que se dedicaban a cuidar del rebaño de los corderos que se usaban para el sacrificio en el templo. Y en medio del caos y de la incertidumbre que se vivía en aquella época, Dios les envía un mensaje de paz. He aquí os traigo paz, dice la Biblia. En Navidad, déjeme decirle que muchos hogares en Navidad quisieran estar llenos de paz. En Navidad muchos hogares, en lugar de estar llenos de paz, pareciera que están en medio de una guerra, peleándose unos con otros, en discusiones, en situaciones. Hay gente que utiliza Navidad hasta para pelearse por los terrenos que el abuelo dejó. Y ahí podemos darnos cuenta que estamos en un terrible error. Necesitamos paz en nuestros hogares. En Navidad lo cantamos, pero no lo vivimos. La paz es lo que más añoran los seres humanos en ese tiempo. El Medio Oriente quiere paz. Nuestros países latinoamericanos buscan paz. El problema es que buscamos la paz en el lugar equivocado. Déjeme hacer una pregunta. A usted no sé si le parece curioso, pero ¿no le parece curioso que hoy en día todo el mundo trate de ofrecernos la paz? Los presidentes llegan a tomar sus cargos y una de las promesas es: voy a encontrar o voy a darles paz. Es más, la televisión trata de vendernos la paz a través de talismanes, a través de pulseras, de piedras, de amuletos, de medallas. Es decir, pareciera que la paz se vendiera, tiene franquicia y alguien ya la encontró y ahora quiere venderla. Mire, alguien dijo esto y está ahí en sus notas: la paz que Jesús ofrece, dijo este escritor, no es la ausencia de problemas, sino la confianza de que Él siempre está a nuestro lado. Esa es la paz de la Navidad. Recuérdense que el mensaje de paz vino acompañado con un Emmanuel, Dios en medio de nosotros. Hermanos, la paz es algo que todo el mundo desea, pero pocos la encuentran. No está en algo, la paz está en alguien, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ahora aquí surge una pregunta: ¿qué es la paz? La paz se puede definir como la tranquilidad, la armonía, la seguridad. Dependiendo de la situación, puede significar también en las Escrituras, y ahorita lo vamos a ver, prosperidad o bienestar. Es más, el término paz aparece 370 veces en la Biblia. Y la cantidad de veces que aparece, usted puede darse cuenta, o lo que nos revela es lo importante que es para Dios el término paz. Tiene una enorme riqueza en su significado y en sus aplicaciones. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se usa la palabra hebrea shalom. Estoy seguro que usted en alguna ocasión ha escuchado hablar acerca de eso. La palabra hebrea shalom, y esa palabra es utilizada tanto como un saludo como para una despedida. Era lo que los hebreos usaban para saludarse y para despedirse de alguien. Lo que la persona decía al decirle shalom a otro, estaba diciendo que la paz te acompañe, que la paz esté contigo o que la paz sea contigo. Literalmente shalom significa paz.
Esa es la traducción exacta del término. Pero shalom implica más que la ausencia de un conflicto. En el Antiguo Testamento la palabra paz o shalom significa bienestar, salud, prosperidad. Eso significa. Así que shalom se aplica a una paz externa entre dos entidades, entre dos individuos, entre dos naciones. Y ese es el sentido interno de la paz dentro de una persona. Es más, el Salmo 85:8 dice: presto mucha atención a lo que dice el Señor, pues Él da palabras de paz a su pueblo fiel. Pero no permitas, dice la Biblia, volver a sus necios sus caminos. En el Nuevo Testamento se usa la palabra griega eirene. Está ahí en sus notas si lo quiere subrayar. Y la palabra eirene, que también significa paz en griego, recuerde, si shalom es en hebreo, literalmente significa prosperidad o una unidad por medio de la paz. Esa palabra griega se usaba aquí. La primera vez que se menciona esa palabra es aquí, en el anuncio que el ángel trajo a los pastores en aquella primera noche de Navidad. Esa palabra eirene en el griego. Y lo que significa esa noche de Navidad es que Dios había enviado a su Hijo al mundo para traernos paz. Él nos iba a enseñar cuál era el verdadero significado de la paz. Se recuerda que Jesús, cuando fue presentado en el templo, sus papás lo llevaron siendo él un bebé, y estando en el templo ellos se encuentran a un anciano llamado Simeón. Simeón, dice la Biblia, que estaba esperando la consolación de Israel. Pero cuando Simeón vio a los padres de Jesús y al niño en sus brazos, mire lo que Simeón, el anciano Simeón, dijo de aquel niño: ahora, Señor, en Lucas 2:29, despide a tu siervo en paz. La Navidad, hermanos, la primera Navidad estaba rodeada de paz. Simeón dijo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Es decir, ahora me puedo morir tranquilo conforme a tu palabra. Dios, hermanos, desea que tengamos paz y que la busquemos en el lugar correcto. Viviendo en un mundo atribulado por una sociedad consumista en la cual usted y yo vivimos, especialmente en estos días, tal y como el hermano Gelasio lo acaba de decir en la bienvenida, Dios quiere que usted y yo conozcamos la paz verdadera. Pero la pregunta es: ¿dónde puedo encontrar la paz que necesita mi vida? Bueno, Isaías, se recuerda que lo he mencionado en los últimos dos mensajes. Isaías estaba profetizando acerca de Jesús 750 o 700 años, de 700 a 750 años antes de que Jesús naciera. Él, inspirado por el Espíritu Santo, anunció que ese niño que vendría tendría un ministerio terrenal inusual. De nadie más se había dicho esto. De ningún otro niño en la historia se había dicho esto. Nadie había sido descrito con las cualidades que Isaías describe a ese niño. Mire Isaías 9:6-7. Dice: porque un hijo os es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Ahora note cómo Isaías lo describe: y llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y subraya esta, por favor: príncipe de paz. Pero él no para ahí, sino que el versículo 7 dice: y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Jesús, cuando vino a la tierra, él vino a traer una paz que no tiene límite, una paz que no tiene fin. Isaías dice: sobre el trono de David su padre y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Note que Isaías usa un calificativo descriptivo de Jesús como príncipe de paz, y le agrega a eso, príncipe de paz, que su paz no tendrá límite. Su reino sería basado en paz porque Él es el príncipe de paz. Una paz eterna, una paz incomparable, una paz ilimitada, diferente a todo lo que usted y yo estamos acostumbrados. Esta paz no solo significa, según Isaías, la ausencia de conflictos, sino esta paz está íntimamente ligada con la relación que usted y yo tenemos con Dios. Jesús dijo en Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy,
Yo no os la doy como el mundo la da, es decir, es una paz diferente. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Cristo es diferente a todo lo que usted y yo estamos acostumbrados. Y este es el resultado final de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Una paz profunda y duradera. Dios quiere que usted y yo tengamos esa clase de paz en Navidad, pero también por el resto de nuestras vidas. Mire, la paz no es algo que usted tiene que tener solo en Navidad. Mire, es interesante cómo la gente pasa peleando todo el año, pero en Navidad hace la paz. Se dan el abrazo, el beso, ¿verdad? Llega enero y la guerra sigue. Y así sucesivamente. Esa no es la paz que Dios quiere traer a su vida. A diferencia de la paz del mundo, dice Jesús, esa ausencia de conflictos, recuérdese, ponemos la paz solamente en Navidad, y ahorita voy a hablar, quiero dar un ejemplo acerca de eso. Esa paz de la cual Cristo habla aquí en Juan 14:27 es esa seguridad en cualquier circunstancia que yo pueda estar viviendo. Con la paz de Cristo no tenemos por qué temer. Él dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si su vida está cargada de tensión, especialmente en esta época de Navidad, permita que el Espíritu Santo lo llene a usted de la paz de Cristo. Es la paz de la Navidad, así como aquellos pastores en la noche de Navidad. Déjenme darle un ejemplo acerca de la paz que le hablo. Esa paz que dura unos segundos. No sé si alguna vez usted ha escuchado acerca de esto, pero es un evento que marcó la historia. Y es un evento titulado la tregua de la Navidad. Es un evento que marcó la historia de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se conoció ese instante de paz como la tregua de la Navidad. Está ahí en sus notas, si usted quiere buscar más información de eso, lo puede hacer. Ahora quiero nada más decirle que hay muchas versiones que usted puede encontrar en la red, así que tenga cuidado con ellas. Pero lo que ese instante de paz se conoce como la tregua de la Navidad, dada en la Primera Guerra Mundial. El asunto es que cuando estalló la Primera Guerra Mundial, los ejércitos pensaron que la guerra no iba a dilatar tanto. La guerra comenzó 6 meses antes de la Navidad y ellos pensaron que la guerra iba a dilatar unos meses, unos días nada más. Para sorpresa de todos, la guerra los encontró en Navidad. Y los europeos pensaron que que su lucha iba a terminar antes para que sus ejércitos pudieran regresar a su casa y así poder celebrar las fiestas. 6 meses después del comienzo de la guerra y cientos de miles de soldados todavía seguían en batalla. El problema es que las temperaturas bajas que existían en aquella época comenzaron a congelar los pies de los soldados. Muchos de ellos estaban muriendo de gangrena. Sus pies se congelaban, sus pies se mojaban y no había manera de cómo curarles, y así era como muchos de ellos estaban pereciendo. Pero en medio de todo lo que estaba ocurriendo en aquella época, cerca de la Navidad, en la Primera Guerra Mundial, ocurrió una tregua. Y una tregua es un momento de paz entre dos ejércitos. Y esa tregua surgió especialmente en el frente occidental con las fuerzas británicas, alemanas y francesas. La Nochebuena, y así fue como ocurrió. La Nochebuena, los soldados alemanes decidieron que era buena idea decorar sus trincheras, es decir, los lugares donde estaban escondidos batallando, decorar sus trincheras con adornos de Navidad. Así que ellos levantaron arbolitos tal y como fuera su casa. Los alemanes decoraron sus trincheras con árboles de Navidad y empezaron a cantar villancicos en Nochebuena. ¿Sabe cuál fue el canto que ellos cantaron en alemán aquella noche? Noche de paz. Y cuando el ejército británico escuchó que los alemanes estaban cantando Noche de paz, entonces ellos comenzaron a cantar Noche de paz, pero en inglés. Y a través de la tierra de nadie, porque así era como se le conocía al lugar donde ellos estaban batallando, empezó la serenata a cantarse en alemán, en francés y en inglés. Así que los soldados franceses y británicos estaban perplejos de lo que estaba ocurriendo en aquella época, porque los alemanes le estaban decorando de Navidad. La línea enemiga, dicen los historiadores, se estaba llenando de todo lo que parecía árboles iluminados
y con adornos. Del lado enemigo empezaron a llegar susurros de la canción Noche de Paz, a lo cual respondieron los franceses y británicos con el mismo canto. Los alemanes empezaron a cantar este villancico y poco después, en voz alta, se unieron el resto de los ejércitos. Desde el lado alemán hasta los británicos hicieron lo que se conoce como la tregua de la Navidad. Algunos soldados, según la historia, dice que empezaron a alzar banderas blancas y salieron desarmados, diciendo en su propio idioma: si tú no disparas, nosotros tampoco vamos a disparar. Y esa noche, en medio de la Primera Guerra Mundial, se hizo un momento de paz para celebrar. En el lugar baldío, dice el historiador, y terrible, ese campo de la muerte que los separaba, se llenó de soldados y oficiales de bajo rango que habían soltado sus fusibles para estrechar la mano y abrazar al enemigo. Un día antes se habían matado, pero entonces compartían de lo que disponían. No distinguían uniformes, no distinguían idiomas o nacionalidades, solo veían personas a las que se habían unido por un fuerte vínculo de fraternidad y el deseo de tener una noche de paz. Ahora, si usted recuerda, el propósito de la Navidad fue ese: una noche de paz. En medio de un mundo perdido, Dios envió la oportunidad de salvarnos, apropiarnos de la paz de Cristo en tiempos difíciles, llenos de tristeza y de melancolía. Jesús quiere darnos la paz en esta Navidad. Quiero dar un dato nada más acerca de esa tregua de la Navidad. Lo triste fue que después de que acabó el día 24, la Nochebuena, y el día 25 de Navidad, en el día 26 surgió otra vez la guerra y grandes masacres se hicieron después de ese momento de paz, de ese momento de paz. Ahora, en los anales de la historia se recuerda ese momento como la tregua de paz. Se hicieron monumentos, se han hecho fiestas en honor a ese momento, porque ambos ejércitos pudieron haber hecho la paz por un solo día. Cristo quiere darnos una paz que no dura un día. Cristo vino a darnos una paz que dura por la eternidad. El doctor Billy Graham dice que la mayoría de las personas anhelan una cosa por encima de cualquier otra: la paz. Sin ella, dice el doctor Billy Graham, no tienen alegría ni seguridad duraderas. Y la paz se usa en la Biblia de tres maneras principales, y esas son las tres maneras que quiero compartir con ustedes en esta tarde. En primer lugar, la Biblia nos habla de una paz espiritual. Esa es la paz con Dios. En segundo lugar, la Biblia nos habla de una paz consigo mismo, con usted mismo. Esa es una paz interior. Y en tercer lugar, la Biblia nos habla de una paz con otros. Eso es una paz relacional. Cristo vino a darnos en Navidad toda clase de paz. No una de tres, sino toda clase de paz. En primer lugar, allí en sus notas, quiero que anote ahí, la primera paz que Cristo vino a darnos es la paz con Dios. Cristo vino a darnos la paz con Dios. Ahora, esta paz, les dije, es la paz espiritual, es una paz eterna. De todas las otras clases, porque vamos a ver las otras también, pero de todas las otras, esta es la más importante, ya que de esta provienen las otras dos. Para yo poder gozar de la paz en mi vida, yo necesito estar en paz con Dios. Esa paz afecta a todo lo demás. Cristo vino al mundo para darnos paz con Dios. Miren lo que dice 2 de Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto, dice la Biblia, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cristo vino a reconciliar nuestra vida con Dios y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cristo vino al mundo porque usted y yo estábamos en guerra con Dios, y Él vino a hacer la paz entre Dios y nosotros. Dios nos trae hacia sí mismo, nos atrae hacia sí mismo, nos reconcilia, borra nuestros pecados, nos hace justos por la paz que Cristo nos da. La Biblia dice que dejamos de ser enemigos.
Ya no somos extraños, ya no somos extranjeros para Dios. Cuando confiamos en Cristo, Él nos hace la paz con Dios. Al reconciliarnos con Dios, usted y yo tenemos el privilegio de animar a otros para que hagan lo mismo. Y de esa manera somos aquellos que tienen, dice Pablo, el ministerio de la reconciliación. Fue en aquella noche de Navidad que Jesús vino al mundo para darnos la oportunidad de estar en paz con Dios. Usted y yo vivíamos en guerra con Dios. Un mundo que se había alejado de Dios, de su propósito. Un mundo que le había dado la espalda completamente a su creador. Mire, Pablo dice en Efesios 2:13 al 14: pero ahora en Cristo Jesús, note que es en Cristo Jesús, no hay nadie más o en algo más. Es en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nota el versículo 14: porque Él es nuestra paz. Usted y yo estábamos en guerra, lejos de Dios, pero Él vino a hacer la paz en medio de nosotros. En Efesios 2:16 al 17, unos versículos más adelante dice: y mediante la cruz, refiriéndose al ministerio de Cristo, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Cristo, al venir a este mundo, vino a anunciarnos a nosotros las buenas nuevas de paz. Él vino a hacer la paz con Dios en medio de nosotros. Dios no desea que vivamos desconectados de Él, dice la Biblia, sino en unidad. Y esa unión y perdón se mostró a nosotros cuando Cristo vino al mundo para hacer en nosotros la paz con Dios. Paz con Dios, hermanos, no es el resultado de hacer algo, sino de confiar en alguien, en el bebé que nació en aquella Navidad, en Cristo Jesús. La paz con Dios viene a nosotros no por lo que nosotros hagamos, sino por su sacrificio hecho en la cruz. Dios quiere darnos esa paz tan importante en esta Navidad. Romanos 5:1 dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, subraya esto por favor, tenemos paz con Dios gracias a lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No es lo que usted haga, es lo que Él hizo por usted. Ahora tenemos paz con Dios, que no necesariamente equivale a ese sentimiento de paz como la calma y la tranquilidad. Paz con Dios significa que hemos sido reconciliados con Él. La paz con Dios, hemos sido reconciliados con Él. Ya no hay más hostilidad entre Dios y nosotros. Ningún pecado puede bloquear esa relación de Dios y nosotros. La paz con Dios es posible solo porque Jesús, lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. El doctor MacArthur dice que esa paz no es una sensación subjetiva e interior de calma y serenidad, sino una realidad externa y objetiva. No es una ilusión, sino algo real que obtuvimos aquella primera Navidad, como un regalo de parte de Dios para toda la humanidad. Mire lo que dice Romanos 5:10 al 11. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, la paz con Dios quedó establecida por la muerte de su Hijo. Cuando todavía éramos enemigos, dice Pablo, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos en nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Subraya eso, por favor. Él hizo la paz entre Dios y nosotros. Fue motivado por su amor en aquella primera Navidad que Dios envió a Cristo al mundo por medio del Espíritu Santo, quien vive en nosotros y nos guía cada día. El poder que levantó a Cristo de la muerte es el mismo que nos salva y está a nuestro alcance todos los días de nuestra vida. Cristo es nuestra esperanza de vida eterna. Y fue en Navidad que se nos dio la bendición de hacer la paz con un Dios en el cual éramos enemigos. Usted y yo éramos enemigos de Dios, pero fue en Navidad que Él vino
a darnos la paz. Cristo Jesús nos reconcilió y nos dio el perdón de nuestros pecados. En Navidad, la celebración de Navidad, celebramos su nacimiento, pero también celebramos el propósito de su venida. La cruz de Cristo se celebra en Navidad. En Mateo capítulo 1, versículo 21, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y ve el propósito de su venida, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, note en segundo lugar. En segundo lugar, les dije que la paz con Dios, o la paz hecha con Dios. Ahora, en segundo lugar, en aquella primera Navidad, hablando de la paz de la Navidad, Cristo vino a darnos paz conmigo mismo. Conmigo mismo, con usted mismo. Esta es la paz emocional. ¿No se ha dado cuenta cuánta gente hoy en día padece de problemas emocionales? ¿Sabe por qué? Porque no tiene paz consigo mismo. Esta es la paz emocional, es la paz que Cristo nos da. Es una paz con nosotros mismos, es una paz interna. Esa clase de paz, y déjeme decirle algo, esa paz, esta clase de paz, viene como resultado de tener paz con Dios. Usted no puede tener paz con usted mismo si usted no está en paz con Dios. Usted no puede tener paz consigo mismo. Nadie que no tenga paz con Dios puede gozar de una paz plena consigo mismo. Especialmente en la época en la que vivimos. La gente tiene problemas emocionales terribles. Unos tratando de buscar la paz interior o la paz emocional, terminan quitándose la vida. ¿Sabe por qué? Porque buscan la paz interior en el lugar equivocado. Miren lo que dice Colosenses 3:15. La Biblia dice que la paz de Dios, y quiero que subraye esta palabra, por favor, gobierne vuestros corazones. Es una paz interior. La paz de Dios se convierte en mi paz, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Note la palabra gobierne que le dije ahí, porque esa palabra gobierne proviene del lenguaje que se empleaba en aquella época los atletas, las personas que hacían ejercicio. Los atletas usaban esta palabra gobierne, y Pablo está usando la misma analogía aquí. Es decir, que Pablo nos dice que debemos dejar que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones, no sus sentimientos. Es la paz de Cristo la que debe gobernar su vida. Nuestros corazones, dice Pablo, son el centro del conflicto interior, porque allí nuestros sentimientos y nuestros deseos se oponen. Nuestros temores y esperanzas, nuestro recelo y confianza, nuestro celo y amor. Hay una batalla, dice el apóstol Pablo, dentro de nuestro interior. Y Pablo dice: no se preocupe, para eso hay una solución. Que la paz de Dios gobierne su vida. Para yo tener paz conmigo mismo, debo de dejar que la paz de Dios gobierne mi vida. Entonces Pablo usa esa alegoría, les dije, que es una ilustración. Básicamente lo que él está diciendo, está ahí en sus notas, que la paz de Dios sea lo que decida todo en vuestros corazones. Otra ilustración que podemos usar de esto es, literalmente, es que la paz de Dios sea el árbitro en vuestro corazón. Y él usa ese verbo que viene del campo de los deportes. Es la palabra que se refiere al árbitro que decide entre las cosas discutibles, entre las cosas difíciles que puede usted experimentar dentro de usted. Mire, cosas que nadie más sabe de usted. Problemas emocionales, cosas que usted sufre por dentro. Cristo en la primera Navidad vino a darnos esa paz interior. Si la paz de Cristo, dice Pablo, es el árbitro en nuestro corazón, entonces cuando los sentimientos estén en conflicto y nos sintamos impulsados en dos rumbos, es la decisión de Cristo la que lo va a mantener a usted en el camino correcto. Usted no va a seguir los impulsos de su corazón, usted va a seguir la voz de Cristo y la paz que Él ha puesto dentro de usted. La iglesia, hablándolo un poco más
a forma extendida, se va a convertir en ese cuerpo que Cristo quiere que sea. En Proverbios 4:23 se nos manda a nosotros, escuche bien, para todos aquellos que sufren de problemas emocionales, pero sobre toda cosa guardada, ten cuidado de tu corazón, porque de él mana la vida. Para nuestros hijos que están en edad adolescente y que ahorita están en el momento en el que no saben qué hacer en la vida, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nuestro corazón, hermano, nuestros sentimientos de amor, de deseo, dictan en gran manera cómo vivimos, debido a lo que siempre encontramos en tiempos para hacer lo que disfrutamos. Salomón aquí en el Proverbio dice que tengamos cuidado con nuestros afectos, que tengamos cuidado con nuestras emociones, que nos aseguremos y nos concentremos en esos deseos, dice él, que nos van a mantener centrados en Dios, buscando la paz en nuestra vida. Asegúrese usted que sus afectos lo lleven hacia la dirección correcta. Los seres humanos tenemos que poner límites a nuestros deseos y no ir por sobre todo lo que usted ve, como si fuera un pescadito siguiendo algún anzuelo. Mire hacia adelante y usted ponga sus ojos fijos en la meta y no se desvíe de lo que Dios quiere para su vida. Esa es la paz emocional que yo debo tener. Déjenme darle un versículo más. En Efesios 4:9, el apóstol Pablo, escuche bien lo que dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, esto haced. Y vea esto: y la paz de Dios estará con vosotros. Si le puede agregar ahí, y en vosotros. Note que Pablo describe a Dios como el Dios de paz. El comentarista William Barclay dice que para un judío la paz no era algo puramente negativo, como la ausencia de guerra o de problemas. Era lo que contribuye al bien supremo del ser humano. Solo en amistad con Dios puede una persona encontrar la vida como es debido. Solo en Él usted puede encontrar la paz que necesita dentro de usted. Una paz interna, una paz que necesitamos. Mire, en una ocasión yo conocí a una persona aquí en este país que en su país mató a alguien. No sé si fue por accidente, no fue predeterminado. Bueno, yo no sé si usted alguna vez ha matado a alguien, ¿verdad? Pero escuche bien, hablando con esta persona me contaba que después de ese evento en su vida, él nunca tuvo paz. Él me decía: yo me voy a dormir todas las noches y mi último pensamiento es este hombre. Yo voy a despertarme cada mañana y en lo primero que pienso fue en lo que hice hace tantos años atrás. Él decía: yo soy víctima de mis decisiones, huyo de mis errores. Yo no puedo estar con nadie porque siento que todo el mundo me está viendo. Y él comenzó a contarme toda la situación que él vivía dentro de él. Tristemente, ese hombre nunca encontró la paz. En medio de una sociedad, hermanos, que vive ansiosa por todo, podemos obtener la paz de la Navidad. Pero recuerde que la paz no se encuentra en algo, sino en alguien: Cristo. Él vino a darnos la paz en aquella Navidad y hasta el día de hoy Él nos la sigue ofreciendo. Mira lo que dice Juan 16:33, y este fue uno de los pasajes que yo tuve la oportunidad de hablar con esta persona. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora yo quiero que usted subraye algo, porque quiero que vea un contraste. Recuerden que los versículos o la Biblia nos presenta contrastes en ellos mismos. Note el contraste entre paz y aflicción. Dos cosas totalmente diferentes. Ni una se parece a la otra. Paz y aflicción, pero Cristo vino a darnos paz y luego Él nos habla de aflicción. Toda aflicción en nuestra vida, incluyendo alguna aflicción interna, es vencida por la paz que proviene de Cristo. No se olvide que para tener paz tenemos que buscarla en Él, quien es la fuente de nuestra paz. Miren lo que dice Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego,
y con acción de gracias, y note esto, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz interna cuida de su corazón, esa paz interna cuida de su mente, esa paz interna la encuentra en Cristo Jesús. La paz de Dios es diferente a la paz del mundo. La paz verdadera no se encuentra en el pensamiento positivo, no se encuentra en la ausencia de conflictos o en buenos pensamientos y sentimientos. Es producto de saber que Dios controla todo. Nuestra ciudadanía, dice la Biblia, está en el reino que Cristo ya ha asegurado y por lo tanto podemos disfrutar de paz. Nuestro destino está determinado. Podemos tener victoria sobre el pecado. Así que permita usted que la paz de Dios guarde su corazón de toda ansiedad. Ahora, en tercer lugar, les hablé primero de una paz con Dios. Les hablé de una paz consigo mismo. Pero en tercer lugar les quiero hablar acerca de la paz con otros. La paz con otros. Esta es una paz relacional. Es una paz externa. Es una paz visible. Para un judío, la paz también se manifestaba especialmente en las relaciones personales correctas. Es decir, que alguien que está peleando con todo el mundo, esa persona no vive en paz. No conoce la paz de Dios ni está en paz consigo mismo. Primero tengo que tener paz con Dios, y la paz con Dios me da paz conmigo mismo, y cuando estoy en paz conmigo mismo, entonces puedo tener paz con todos los demás, con mis semejantes. Solo por la gracia de Dios podemos entrar en esa relación correcta con Él y con mi prójimo. El Dios de la paz, dice la Biblia, puede hacer que nuestra vida sea conforme a su propósito. Él nos permite entrar en las debidas relaciones consigo mismo y con nuestros semejantes. No podemos tener paz con Dios si no tenemos paz con nosotros mismos y no estamos en paz con otros. Así que como cristianos hemos sido llamados a estar en paz con otros. Recuerde que la paz en el Nuevo Testamento está relacionada con esa unidad que usted debe de tener o que debe de existir en la iglesia. El apóstol Pablo, haciendo referencia de esta verdad, nos anima diciendo en Romanos 12:16, unánimes, subraya la palabra unánimes, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Note que ese versículo nos habla acerca de la relación que tenemos con otros. En primer lugar, debe ser una relación de unidad, no de altivez, no de altivistas, no ser creerse más, no pensar más sobre sí mismo, dice él. Dice asociándonos, no sean sabios en vuestra propia opinión. Así que vea, el sentir ese vínculo común de unidad nos muestra a todos los cristianos algo que usted y yo encontramos en las Escrituras, unos a otros, sea cual sea la diversidad de la posición social, de la erudición, de el temperamento, de los dones, de su estudio, de su nacionalidad, cualquier cosa, unos a otros. Romanos 12:18. Si es posible, dice Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Subraye eso, por favor. Con todos los hombres. El problema era que en la iglesia, en aquella época, la gente hacía tanta alusión a relacionarse con cierto grupo de personas y no con todos los hombres. Por ejemplo, en la iglesia, en aquella época, cuando este pasaje fue escrito, el asunto era que los primeros que se convertían al cristianismo eran los esclavos. Y cuando un amo llegaba a la iglesia, el amo se rehusaba a sentarse con el esclavo, porque era imposible que alguien consideraba un amo se pudiera sentar con un esclavo. ¿Se recuerda de la historia de Filemón y su esclavo? Bueno, la Biblia, un comentarista describe una escena típica de la iglesia primitiva que nos muestra el valor de aprender a estar en paz con todos, no importa quién sea.
Este hombre describe que en la iglesia primitiva, donde una persona importante venía al culto por primera vez, es decir, el amo, él entra a la habitación donde se celebra, dice este comentarista, poniéndonos un ejemplo de lo que eso significa. Y el que dirige el culto le dice al hombre que acaba de entrar: Señor, por favor, siéntese en este lugar. El hombre importante dice: no me puedo sentar ahí, porque a la par de ese lugar está mi esclavo. El que está dirigiendo por segunda vez le dice a la misma persona: Señor, le pido por favor que se siente en ese lugar. El hombre vuelve a rehusar diciendo la misma frase: ¿qué quiere usted? ¿Que me siente ahí donde mi esclavo está sentado? Por tercera vez, el que dirige el servicio le dice: le ruego en el nombre de Cristo que se siente en ese lugar. El hombre importante cruza la habitación, se sienta al lado de su esclavo y le da un beso de paz. Y así era como iniciaban los cultos en aquella época. Eso es lo que hacía el cristianismo. Era lo único que podían hacer, que no podía hacer el imperio de Roma, que sí podía hacer el cristianismo. La iglesia cristiana era el único lugar donde se sentaba el amo y el esclavo, el uno al lado de otro, y vivir en paz. La iglesia, hermano, sigue siendo el único sitio en el que todas las diferencias humanas deben desaparecer, porque Dios ha hecho la paz entre los seres humanos. Efesios 4, 2 al 3 dice: sean humildes y amables, sean humildes y amables, tengan paciencia, soporten. Es decir, que no haya diferencia entre ustedes, dice Pablo. No pongan límites. Mira el versículo 3: procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu. ¿Se recuerda que le dije que la paz e Irene en el griego tiene que ver con unidad? Por medio de la paz que une a todos. Estas 4 grandes virtudes, y quiero que las subraye, 4 grandes virtudes subrayadas en este pasaje. En primer lugar, humildad. ¿Ya la encontró? En segundo lugar, amabilidad. En tercer lugar, paciencia. En cuarto lugar, amor. 4 virtudes que Pablo menciona aquí desembocan en una quinta virtud. ¿Cuál es esta? La paz. Versículo 3: por medio de la paz que une a todos. Así que el consejo es más una exhortación del apóstol Pablo, que urge a nosotros a que nos enfoquemos en un interés especial: el mantener la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y esta clase de paz, dice Pablo, puede definirse como la debida relación entre personas. Esta unidad, esta paz, esta relación de vida se puede conservar única y exclusivamente de esta manera. Cada una de estas 4 grandes virtudes cristianas dependen de la negación del yo. La humildad y todo lo que hablamos ahorita dependen de la negación del yo. Mientras el yo sea el centro de todas las cosas en su vida, esta unidad no puede existir, ni en su casa, ni en la iglesia, ni donde usted ande. Porque siempre va a haber una guerra constante. En una sociedad en la que el yo domina, las personas suelen estar en una guerra constantemente. Dios quiere que podamos disfrutar de la paz con otros. Y todo esto lo logramos cuando el yo muere y Cristo se sienta en el trono de nuestro corazón. Entonces se produce la paz, que trae consigo mismo la unidad, que es esa característica suprema de la verdadera iglesia. En Juan 3:30, Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pero esta es una disposición interna y personal. Dejar de poner el yo es buscar hacer la paz con otros. Dejar nuestros conflictos a un lado y poner los ojos en lo que verdaderamente importa es la gloria de la que Dios habla, de la que la Biblia habla en su palabra. El anuncio del ángel fue paz para el mundo. Termino con esto. Hebreos 12:14 dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 2 cualidades que yo debo buscar en mi vida: buscar la paz. Así que en esta Navidad usted y yo podemos experimentar la paz de la primera Navidad. Esa paz que viene a nosotros, una paz que tiene relación con Dios, una paz conmigo mismo y una paz que tiene relación
con otros. Tenemos paz. Paz es lo que Cristo vino a darnos en aquella primera Navidad. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra y gracias por el privilegio que nos das en esta hora de acercarnos a ti, escuchar de ti, Señor. Que seas tú quien tome el control de lo que somos y de lo que hacemos. Gracias por el privilegio que nos das de disfrutar de esa paz. Gracias porque a pesar de las circunstancias que yo pueda estar viviendo, gracias porque a pesar de los temores que pueda estar enfrentando, yo puedo tener paz. Gracias, Señor, porque cuando Cristo vino al mundo en aquella primera Navidad, la primera paz que experimenté fue la paz con Dios. Yo era enemigo de Dios, estaba en guerra con Él. Tenía una lucha. Mis pecados habían puesto una barrera y yo no me podía acercar a Dios. Pero gracias porque en la primera Navidad Cristo vino a hacer la paz con Dios entre mi persona, entre mis errores, entre mis maldades. Él vino a darme la paz. Gracias, Señor, porque en un mundo lleno de ansiedad podemos tener paz con nosotros mismos. Ese pequeño bebé en Belén nos vino a enseñar que podemos estar en paz con nosotros mismos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nos muestra que hay una esperanza. Esa paz que nos dice que hay vida eterna. Ahora puedo vivir confiado porque la paz de Dios gobierna mi vida. Pero también gracias, Señor, porque aquella Navidad, ese niño de la Navidad vino a enseñarnos que podemos estar en paz con todos los hombres. Señor, si hay algo que yo tengo que confesar y pedir perdón a alguien, Señor, que no pase esta Navidad para que yo no busque hacer la paz con otros. A veces hay conflictos. No vamos a negar que hay dificultades, que hay malos entendidos entre nosotros. No vamos a negar que como seres humanos nuestra naturaleza siempre sale a la luz. Pero en medio de todo eso, Señor, permite que podamos hacer la paz con todos los hombres. Pero para llegar a esa paz tengo que estar en paz conmigo mismo. Y para estar conmigo mismo yo tengo que estar en paz con Dios. Permite que tú, Señor, nos des la paz que necesitamos en esta Navidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Quita todo temor, toda ansiedad, toda preocupación y ayúdanos a descansar en los brazos de un Dios que tiene cuidado de nosotros, que reina en nosotros. Bendice este tiempo, tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.